En el tiempo que queda, vamos a terminar la parte sobre los alcances del estudio de inversiones del proyecto. Y que quede claro que el estudio de las inversiones es una parte del estudio económico financiero. Eso está claro. En la última clase vimos que el estudio económico financiero tiene cuatro componentes, ¿no? El primero estaba pronóstico de ingresos y pronóstico de egresos, luego estudio de las inversiones, luego estudio del financiamiento y el cuarto componente era la elaboración de los estados financieros. Ya, ahora vamos a empezar, en función al tiempo, por el estudio de las inversiones, componente 2. En algunos textos, y eso es cierto en todo sentido, en algunos textos las inversiones aparecen primero, estudio de las inversiones. Después, presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos. Luego, la parte correspondiente al financiamiento y luego a los estados financieros. ¿Ya? Eso es también general en muchos textos, pero en otros aparece primero el presupuesto de ingresos, gastos, egresos y así sucesivamente. Es cuestión de acomodarse. Ahora vamos a tratar exclusivamente de las inversiones. ¿Ya? Las inversiones. Tienen el apunte 4A, y tienen también un apunte 4B para el financiamiento y tienen la parte correspondiente a los estados financieros. Y se les está enviando un archivo de justamente este tema de estudio de las inversiones del proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía, para comparar, ¿no?, cuál es nuestro desarrollo y cuál es el desarrollo que realizan en esa prestigiosa universidad, ¿no?, la cuarta universidad a nivel mundo. Y van a ver que seguramente hay muchas coincidencias y algunas pequeñas diferencias, ¿no? Y eso ocurre dentro de muchos partes o elementos de los proyectos. Empezamos con nuestros apuntes. Inversiones del proyecto. Podemos decir que las inversiones de un proyecto es la representación total de los recursos asignados para su realización en las etapas de preinversión, inversión y operación. Cuando decimos recursos asignados, nos referimos a los recursos financieros, pero esos recursos financieros, digamos, una empresa cuenta con $80,000 como recursos financieros y lo va a destinar ¿a qué? A cubrir sus inversiones. ¿Y cómo así? $80,000 lo va a convertir, $80,000 que está como recurso financiero, lo va a convertir en compra de terreno, adquisición de maquinarias, equipos, construcción de la planta, adquisición de insumos, vehículos, construcción de cercos, infraestructura, inclusive la parte del capital del trabajo y los activos intangibles, ¿no? Quiere decir que vamos a convertir recursos financieros en recursos reales o productivos. Recordarán las primeras clases cuál era el concepto de inversión, transformación de recursos financieros en recursos reales o productivos. ¿Y cómo se traduce en esto? En terrenos, maquinarias, equipos. Quiere decir que los $80,000 se van a convertir en estos recursos reales, incluido capital de trabajo, activos intangibles. Pero esas inversiones se van a realizar en tres etapas. En la preinversión ya se puede hacer algunas inversiones. En la etapa de la inversión es aquí donde se concentra la mayor inversión. En la etapa de ejecución, construcción o inversión allí. Pero también se puede dar a lo largo de su operación o funcionamiento, digamos, desde el año 1, 2, 3, 4, hasta 10 años, de repente en el año 5 se puede hacer una reinversión, ¿no? Son términos diferentes, ¿no? La mayor parte se concentra en la parte de la ejecución, un poquito en la preinversión y también un poco en la parte de la operación, bajo el nombre de reinversión. En este caso es inversión, inversión, y aquí es reinversión. Comprende, destacar esta parte, comprende bienes, voy a agregar para que sea claro, reales o productivos, lo que acabo de decir, productivos, que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones. Claro, estos recursos reales, equipos, herramientas, locales, infraestructura, maquinaria, equipo, insumos, materiales, capital de trabajo.
¿Para qué van a servir? Para garantizar el normal funcionamiento de sus operaciones, porque si no hay estas inversiones, ¿con qué podríamos producir? ¿O cómo podríamos producir? Por eso tiene mucha importancia, clave en el desarrollo de un proyecto. Se trata de organizar la información analizada de la ingeniería. Aquí quiero remarcar, reiterada vez decía, reiterada vez, a veces no porque redundo o repito, sino insisto, repito, que les decía en el estudio de la ingeniería, recordarán, les decían, los datos del estudio de la ingeniería que corresponden a los costos que se efectúan en esa oportunidad, lo trasladaremos, decía, al estudio de las inversiones. Recuerdo perfectamente. En el estudio de ingeniería se tienen que hacer muchos trabajos, tareas, acciones, pero una de ellas era costear las inversiones, hacer los presupuestos de las inversiones, el estudio de la ingeniería. Esos datos, ¿a dónde se van a ir? A precisamente este capítulo, al estudio de las inversiones. Y esto es lo que está remarcándose aquí. ¿Ya? Se trata de organizar la información analizada en el estudio de ingeniería del proyecto. Allí ya están determinados, no aquí, están determinados en el estudio de la ingeniería. Repito una vez más. O sea, todos estos cuadros no los vamos a crear recién. La parte cuantitativa, ¿no? La parte cuantitativa, no lo vamos a crear aquí. Eso ya viene del estudio de la ingeniería. Por eso el estudio de ingeniería, uno de sus objetivos es costear, presupuestar cuánto se requiere para cada uno de los recursos que se van a usar en su proceso productivo. Maquinarias, equipos, terrenos, etcétera. Y eso remarca acá. Se trata de organizar la información analizada en la ingeniería del proyecto, donde se ha visto en la parte de ingeniería el requerimiento de terrenos, obras civiles, maquinaria, equipos y otros. Primero, en cantidades físicas, se acordarán, ¿no? Terrenos, requerimos un terreno de 5.000 metros cuadrados, requerimos una construcción de 11.000 metros cuadrados, requerimos 5 maquinarias o 10 maquinarias, requerimos 15 equipos, requerimos y otras cosas. Pero no solamente en la estudio de ingeniería se dice el número de cantidades, sino se costea. Si es un terreno de 5.000 metros cuadrados, cada metro cuadrado, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuántos metros cuadrados hay? Ya, y sale el costo de la inversión del terreno. La obra civil, ¿cuántos metros cuadrados de construcción? Cada metro cuadrado tanto. La multiplicación de los dos va a determinar el presupuesto de obras civiles. Y así por el estilo. Por eso remarco que toda esta información procede del estudio de la ingeniería. Una vez más, se trata de organizar la información analizada en estudio de la ingeniería del proyecto a fin de cuantificar, la inversión requerida para implementar y operar el proyecto. ¿Qué quiere decir? Como aquí los cuadros están sueltos, están en forma separada, cada uno hay diferentes cuadros de presupuestos, aquí es donde vamos a cuantificar, lo vamos a consolidar en este capítulo. En inversiones lo único que tenemos que consolidar, sistematizar todo el requerimiento monetario, que aquí estaba un tanto dispersa o suelta. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en la estudio de ingeniería. Ahora, me quiero concentrar solamente en algunos aspectos. Esta parte es otro estilo de definir qué son las inversiones del proyecto, pero como estamos en términos de tiempo, solamente voy a dar importancia a los aspectos que más nos entienden. Las inversiones se pueden clasificar en tres tipos. Para proyectos normalmente se clasifican en tres tipos. ¿Ya? La primera es inversiones en activos fijos. Recordarán más adelante, porque están apuntando, ¿cierto ustedes? Porque ya no vuelvo a esto. Inversiones en activos fijos. Algunos llaman activos fijos, nada más. Segundo, inversiones en gastos previos o preoperativos. A esto llamamos activos intangibles o inversión intangible. Inversión intangible. Y el tercero, capital de trabajo. Son tres. Activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. Si usted quiere poner el nombre de inversiones por activos, vale, porque acuérdense que dijimos que las inversiones constituyen activos fijos, bienes productivos. Esto sería inversión fija, inversión fija, inversión intangible y capital de trabajo. Y aquí tenemos un esquema
que nos presenta la biografía especializada. En este caso, fíjense, vamos a aclararles. Hemos dicho que hay tres componentes, ¿no? Tres componentes. Uno, dos y tres. Y aquí están los tres componentes, fíjense. Primero, aquí aparece con el nombre de tangibles, tangibles, que equivale al primero, tangibles. Intangibles, lo que dije hace un rato dije activos intangibles. Hace un rato también dije activos tangibles o fijos, ¿no? O fijos. Es que en la literatura hay bastante textos y los autores utilizan a veces los términos que estamos mostrando o de otra forma, ¿no? Y aquí hay uno, dos, el siguiente es el capital de trabajo. Aquí vamos a ver, capital de trabajo. Esta, capital de trabajo. Está en forma separada. Este es el 3, capital de trabajo, ¿no? Preste muchísima atención a lo que estoy indicando. No es que estamos desordenando la explicación, ¿no? Ya dije que hay tres componentes, ¿no? Uno, capital de trabajo, el tercero. El primero está aquí en el gráfico, aquí, inversión tangible y inversión intangible, o activo tangible o activo intangible, ya les he dicho, pueden cambiar por esos términos. ¿Ya? Uno, dos y lo que está abajo, tres. Pero aquí hay un caso muy especial. Vamos a separar el capital de trabajo en las presentaciones que hace un momento les he mostrado. Y en esta parte solamente vamos a juntar los activos tangibles o inversión tangible con la inversión intangible. La junta o el agregado de los dos en muchos textos aparecen con este nombre de inversión fija. Ojalá que no os confunda el término, como inversión fija. En muchos textos, incluso en lo que vamos a trabajar, lo vamos a hacer de esa forma. Inversión fija es la descomposición, así se lee la llavecita, en inversión tangible, acuérdense del término, inversión tangible e inversión intangible. Ahora sí está claro. ¿Ya? Inversión tangible e inversión intangible. Tangible, lo que se puede tocar, lo que prácticamente usted puede constatar un terreno, una edificación, un equipo, una máquina. En cambio, los intangibles son de carácter subjetivo, conforme lo vamos a ver más bonito. Dentro de algunos ejemplos, dentro de los llamados inversiones fijas tangibles o inversión tangibles, como ejemplos tenemos recursos naturales, recursos mineros, pesqueros, agropecuarios, petrolíferos, silvicultura, etcétera. Hay proyectos que están destinados a explotar de recursos naturales. Posiblemente un proyecto minero, por ejemplo, va a tener concentrados sus inversiones acá. O si es un proyecto pesquero, va a concentrarse aquí. Y así sucesivamente. Si es explotación de petróleo, posiblemente aquí va a tener una importancia la inversión tangible en recursos naturales. Depende del tipo de proyecto. Si es un proyecto industrial, va a ser diferente, pues. Si es un proyecto de prestación de servicios, digamos, hospedaje, va a ser diferente. Pero siempre ciñéndonos lo siguiente, que cada proyecto, cualquier sea su tipo de actividad, siempre van a tener, siempre, todos los proyectos van a tener siempre sus activos tangibles, sus activos intangibles y su capital de trabajo, siempre. Lo que van a diferenciar en cuál de estos componentes van a tener más inversión, a eso me refiero. Dentro de los intangibles, dentro de los activos tangibles están los terrenos, por ejemplo, edificaciones o construcciones, y aquí diferentes equipos diversos, maquinarias, equipos, herramientas, muebles, etc., puntos suspensivos. Esta es una tabla que reconoce los componentes más importantes, sin que esto quiera decir que son los únicos. Puede haber más, no puede haber más, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que tiene que ver con irrigaciones va a tener sus propias características. Con un proyecto que tiene que ver con la implementación o generación de energía eléctrica, va a tener aquí sus propios, algunas máquinas, algunas herramientas. Aquí será generadores eléctricos, por ejemplo, en un proyecto eléctrico. Es cuestión ya de acomodar estas cuentas a cada uno de los proyectos. Y también
Debe comprender no solamente las edificaciones y construcciones que va a realizarse para la planta del proyecto, sino también, ojo, hay que hacer infraestructura adicional para que los edificios y construcciones puedan funcionar. Es decir, hay que hacer inversiones en las instalaciones de agua, desagüe, energía eléctrica y últimamente gas. Estos son los principales representativos de los activos tangibles o inversión tangible. ¿Se puede agregar? Por supuesto que sí, se puede agregar, ¿no? Por ejemplo, un proyecto pecuario, un capital importante es el cerco, ¿no? Para la crianza de ganado vacuno, por ejemplo, de repente un proyecto va a tener que implementar un cerco eléctrico para proteger a su mejor capital, que es los semiahuyentos o animales. Por tanto, eso había que agregar acá. Cerco eléctrico. Cuando se trata ya de un proyecto pecuario, como les digo, este esquema no es fijo, se puede adecuar a cada tipo de proyecto. Hablamos por el otro lado, los intangibles, inversión intangible. Intangible. Dentro de la inversión intangible, por ejemplo, están los trabajos de investigación, ¿no? Para posibilitar que se ejecute el proyecto, de repente es necesario hacer algunos trabajos de investigación, pero desde ya es una inversión, hay que pagar a los especialistas. Es una inversión intangible, siempre y cuando que requiere el proyecto hacer un trabajo de investigación. Estudios afines, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de ese estudio, pues estudio de suelos. De repente, para la construcción y edificación se requiere hacer un estudio de suelos antes de hacer las edificaciones. Por tanto, habrá que contratar a un especialista en suelos, a un ingeniero en suelos, el cual nos va a hacer un estudio para ver si realmente el terreno que se quiere construir cumple todos los requisitos para evitar los problemas. Por tanto, ese es un estudio afín. ¿Ya? Esto también se desagrega. ¿Qué tipo de estudios? Un estudio, ¿no? Que tiene que ver con la producción o irrigaciones, ¿no? De repente se tiene que hacer un trabajo de investigación de la calidad o composición del agua. Ah, es un ejemplo para ese tipo de proyectos, un ejemplo de trabajo de investigación, pero para ese tipo de proyectos, ¿no? Y así sucesivamente. También se puede hacer inversiones en la compra de tecnología de cómo proceder para nuestro proyecto, eh, y de ingeniería. Y también en la fase inicial, cuando esto se implemente en la fase de ejecución, hay que desembolsar eh, recursos para la organización y administración inicial del proyecto. Es una inversión que forma parte de los intangibles. Funcionamiento y puesta en marcha, interés durante la construcción. En algunos casos también se puede haber concepto de un préstamo que incluye que desde el año cero, incluso durante la construcción, se paga pagar intereses. Se puede conceder, pero no siempre es igual. Al igual que dije en el caso anterior, depende del tipo de proyecto. Y también aquí se consideran los derechos legales de llave y obligaciones, intereses seguros. ¿Ya? Estos son los más importantes. Ahora, vamos, si nos falta el tiempo, ya ampliamos, ¿no? O reducimos aquí. Tercer componente, capital de trabajo. Esta es la parte bien delicada y espero que ustedes lo hayan manejado bien en el curso de ingeniería económica, ¿no? Capital de trabajo. Hay diferentes métodos para calcular capital de trabajo. Pero ahora nos vamos a considerar solamente desde el punto de vista contable. ¿No? Existen tres cuentas que forman parte del capital del trabajo. Existencias, disponibles y exigibles. Dentro de la cuenta existencia están los inventarios, los materiales diversos, materia prima, productos intermedios, productos finales, stock y otros. Dentro de los disponibles, caja chica y cuentas que provienen del banco. Y dentro de los exigibles están las cuentas por cobrar, ¿no? Y los créditos a proveedores, ¿no? Si tenemos tiempo todavía, vamos a desagregar cada uno de ellos, pero luego. Antes vamos a desagregar lo que hemos visto en la primera clasificación. Después lo vamos a especificar esto, ¿no? Simplemente les vamos a recordar sobre estas partes. Esto lo han visto seguramente en algún curso que tiene que ver con contabilidad también, en un curso que tiene que ver con contabilidad o administración general, y en el curso también de ingeniería económica. Pues bien, esto lo vamos a ver aquí un momentito. Regresando, vamos a ver en síntesis en esta parte
Primero, ampliemos un poco sobre los activos tangibles o inversión tangible, ya les he dicho. ¿Cuáles son? Inversión fija. Vamos a partir de acá, porque hemos dicho hace un rato que la inversión fija se descompone en esto. ¿Ya? Inversión fija. O sea, cuando dice inversión fija, se está refiriendo a esta parte. Esta parte. Es la asignación de recursos reales y financieros, ya aclaré que es un recurso real y financiero, para obras físicas, servicios básicos del proyecto, cuyo monto, por su naturaleza, no tiene necesidad de ser transado en forma continua durante el horizonte. ¿Qué dice esto? Que la inversión no se repite constantemente. Generalmente la inversión principal se hace antes de empezar el funcionamiento, durante la ejecución. Por eso dice, no tiene necesidad de ser transado de forma continua. ¿Ya? Solamente se hacen las grandes inversiones antes del primer año, año cero. Y de repente en algún transcurso del periodo se puede hacer una pequeña reinversión, que es muy diferente. Repito, cuyo monto por sus naturales no tiene necesidad de ser transado en forma continua durante el horizonte de planeamiento de un proyecto. Cuando se ve horizonte de planeamiento, estamos hablando si es de 10 años, 15 años, 20 años. Solo en el momento de su adquisición o transferencia, ¿no? Ahí se registra. Estos recursos, una vez adquiridos, son reconocidos como patrimonio del proyecto, siendo incorporados a la nueva unidad de producción hasta su extinción por agotamiento. Claro, todos esos equipos maquinarios van a tener un periodo de vida útil, ¿no? De eso veremos más adelante. Vamos ahora con esta partecita. Inversión fija tangible. Inversión fija tangible o activo fijo tangible, ¿no? Para que esté claro esto. Componentes de la inversión fija tangible. Una característica, como son activos la mayor parte, ¿no? Todos son sujetos de depreciación, excepto el terreno. Todos son sujetos de depreciación, excepto el terreno. Y eso es lo que nos dice acá. Son inversiones fijas que tienen una vida útil mayor a un año. Por tanto, si tienen una vida útil mayor a un año, 5 años, 10 años, 15 años, son objeto de depreciación. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los recursos naturales no renovables, como los yacimientos mineros, están sujetos a una forma particular de depreciación denominada agotamiento. Quienes van a hacer un proyecto de este tipo, por ejemplo, tendría que sujetarse a la normatividad que existe para la depreciación de dichos yacimientos mineros. Pueden encontrar esta información en el sector de energía y minas, ¿no? Hay información cómo hacer cálculos utilizando este método de agotamiento, pero para yacimientos mineros, solo para ellos, no dice para todos. La inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de la depreciación, del que veremos en la parte práctica, ¿no? A partir de la depreciación de los diferentes activos fijos, cada uno tiene su vida económica, cada uno tiene su costo, veremos su depreciación estimada y si generan algún valor residual, también lo vamos a ver. Pero aquí estamos haciendo una revisión todavía teórica. Pero ya de antemano uno tiene que decir qué es lo que vamos a hacer más luego. Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en bienes tangibles. Estamos insistiendo que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo para la operación normal del proyecto. Aquí hay ejemplos reiterativos. ¿Ya? Creo que algunos se repiten en lo que hemos hecho aquí, como ejemplos, aquí, pero hay algunos nuevos, ¿no? Por ejemplo, dentro de obras físicas, edificios industriales, salas de venta, oficinas administrativas, ventas de acceso, estacionamientos, poderes. Hay algunas cuentas nuevas, pero dentro del grupo que ya conocemos, obras físicas. Dentro del equipamiento, oficinas, salas de venta, maquinaria, muebles, herramientas, eso ya se ha dicho, vehículos también y otros. La infraestructura de servicio, agua potable, desagüe, energía eléctrica, comunicación, etc. Lo hemos visto acá. ¿Ya? Algunos se repiten, algunos. Pero como estamos haciendo un repaso conceptual de qué trata, tenemos dos respaldos, dos respaldos. Ahora vamos con los intangibles. Intangibles, intangibles. Se darán cuenta la importancia del apunte. ¿Sí o no? No
tiene apunte, no ha ordenado sus apuntes, pero eso no lo va a entender naturalmente. No lo va a entender. No lo va a entender si no está llevando los apuntes. No es que por eso esté desordenado, no. Yo estoy tratando en lo posible de que esté ordenada la aplicación. Ya me estoy refiriendo a esto. Antes lo di. ¿No? Intangibles. ¿No? La importancia de... Aquí está. Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio de la implementación del proyecto. No están sujetos a desgaste físico, claro, son intangibles. Para recuperar el valor monetario de estas inversiones se incorporan los costos de producción, el rubro denominado amortización de intangibles. Eso lo vamos a ver en la práctica. Si en el caso de la inversión fija de los tangibles se deprecian, excepto el terreno, pero también algo parecido cuando se trata de intangibles se va a calcular el llamado amortización de intangibles. En términos contables, amortizaciones de cargas intangibles, pero con los montos intangibles, para no mezclar los conceptos. La inversión en intangibles es un desembolso en la etapa de preoperación. Para su amortización sufre un prorrateo en varios periodos para efectos del cálculo de impuestos. Eso ya lo vemos en la parte práctica. El tratamiento otorgado a esta inversión es similar a la depreciación. Ah, claro, lo que me está diciendo que el cálculo de las amortizaciones intangibles tiene un procedimiento parecido, no igual, similar a la depreciación. Hay varios métodos al respecto. Las inversiones intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos construidos por los servicios adquiridos. Ejemplos: gastos de organización, si está en la tabla anterior, patentes y licencias, también está, gastos de puesta en marcha, también. Gastos de puesta en marcha, quiere decir que en el año cero hay que hacer una serie de inversiones pequeñas para que ya se logre poner en marcha la maquinaria, equipos, ¿no? Son pequeños gastos en puesta en marcha. Me olvidaba, en el cuadro nuestra capacitación. Este es un rubro muy importante dentro de los intangibles. Se supone que en el año cero, antes del año uno siguiente, a la gente hay que capacitar, al personal técnico, al profesional que va a operar las máquinas que hay que capacitarles. Ese monto constituye una inversión intangible, capacitación. Y esto es muy importante en muchos proyectos. También se puede comprar base de datos, ¿sí? Ahora que estamos dentro del mundo digital, se puede comprar base de datos, ¿no? Sistemas, software especializado para registrar todas nuestras operaciones, tanto técnicas como comerciales. Software de datos. Eso. El costo significa una inversión intangible. Interesante. Sistemas de información y productos. Ya son conceptos nuevos que ya se incorporan en la empresa. Capital de trabajo. Estamos aquí. Y este concepto seguramente también lo han visto ustedes en los cursos aludidos, ¿no? ¿Qué es el capital de trabajo? Son recursos que requiere el proyecto para atender, presten atención aquí, las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios, ¿no? Contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto en su fase de funcionamiento. Como antes del año 1 no disponemos de recursos, porque la empresa todavía no está operando, no está generando ingresos, ¿ya? Por tanto, hay que efectuar una estimación de cuál sería el capital de trabajo requerido para el próximo inicio de producción del proyecto. Desde el momento que se compran los insumos o se pagan los sueldos, se incurren en gastos a ser cubiertos por el capital de trabajo en tanto no se obtenga ingresos por la venta de producto. Si puedo un poquito aclarar esta partita. Es el periodo, digamos, de un proyecto. Aquí está el periodo 0, aquí está el periodo 1, el periodo 2, sucesivamente. Un proyecto de 10 años, vamos a ver, de 10 años. Los ingresos se van a generar recién desde el año 1. Los gastos posiblemente van a ser un poquito menores también a partir del año 1, ¿no? Esta curvita es de ingresos y esta curvita es de Este es de egresos, ¿no? O gastos. Y el anterior es de ingresos.
A partir del año 1 va a tener sus ingresos, va a tener sus egresos. De igual manera, el año 2 va a tener sus ingresos. Pero aquí, en el momento cero, recuerden que este es el segmento que corresponde al año cero. Si podemos continuar, esto es el año ya menos uno. Aquí ya debemos comprar, por ejemplo, aquí, antes de que empiece a funcionar, aquí, antes de que empiece a funcionar aquí, ya debemos comprar en el periodo anterior, cero, ya debemos comprar insumos, materia prima, diferentes materiales y otros. Por tanto, ya tenemos que tener un capital de trabajo para adquirir esos bienes. Pero resulta que aquí todavía no tenemos ingresos, porque los ingresos se van a regularizar en los años posteriores. Por tanto, eso es lo que quiere decir aquí, que el capital del trabajo se tiene que prever antes del inicio del periodo de funcionamiento. Por eso, si están atentos al dictado, en el año cero está como parte de las inversiones, acuérdense, aquí están las inversiones fijas, tangibles, ¿no es cierto? Tangibles. Están las inversiones intangibles y está, intangibles, está el capital de trabajo. El capital de trabajo. ¿En qué periodo? En el periodo cero. Aquí. ¿Ya? Por eso está cosa en el diagrama incluso. Tangibles, intangibles y capital de trabajo. Aquí. Pero sin embargo, de acuerdo a las características de la empresa, el capital de trabajo de repente van a seguir requiriéndose para los siguientes años. Por tanto, aquí se va a hacer también una estimación de cuánto de capital de trabajo ya cuando incluso está operando la empresa, ¿no? ¿Ya? Capital de trabajo adicional, ya dentro del periodo de operación. Pero el principal capital de trabajo, el grueso, está aquí en el periodo cero. Y con esto confirmamos que en el año cero, año de ejecución, aquí es donde se realizan todas las inversiones tangibles, intangibles, incluido el capital de trabajo. El mayor monto del capital de trabajo está aquí. Y puede haber pequeños márgenes de capital de trabajo que todavía se van a requerir en los siguientes años, especialmente en tipo de proyectos comercial, ¿no? O en algunos proyectos industriales. Se va a requerir siempre capital de trabajo. En otros no, basta. Bueno, eso es lo que quería traducir acá, esta explicación. Desde el punto de vista contable, ¿qué es el capital de trabajo? Es la asignación de recursos financieros para activos corrientes del proyecto. Desde el punto de vista financiero, es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Aquí está la formulita. Capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ya? Esto es posiblemente lo que se va a utilizar en muchos de los proyectos que se van a trabajar. Capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. Pero uno dice, ¿y activo corriente menos pasivo corriente? ¿Dónde están los componentes? Están acá. Están aquí. Están aquí. Por ejemplo, activo corriente está caja, bancos. ¿No? Está cuentas por cobrar, etc. Y para este efecto tiene la siguiente declaración. El capital de trabajo financia qué cosa. ¿Por qué hacemos un cálculo de requerimiento de capital de trabajo en el año cero? O en algunos casos, eso puede salir en el año 1, 2, 3, en menor cantidad. Porque esto sirve para financiar la compra anticipada de materia prima. Porque si usted quiere comprar recién en el año de producción, fíjese, de ninguna manera. Usted tiene que comprar los insumos materiales para la producción que usted va a hacer en el año 1 antes. O sea, antes, no durante. Usted tiene que comprar antes, en forma anticipada, en forma anticipada. Y eso es lo que está remarcando acá, ¿no?
El capital de trabajo financia la adquisición de materia prima, materiales directos. Esto es interesante, ¿eh? En que se puede destinar el capital de trabajo. No en todos, pero depende usted cuál de ellos va a utilizar. En materia prima, materias directas o materiales directos e indirectos. Incluso en la contratación de mano de obra directa e indirecta. ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que aquí no solamente se requiere insumos materiales, ya se requiere ya contratación de trabajadores. Esto, fuerza laboral. Gastos de administración y comercialización que requieran salidas de dinero efectivo. El capital de trabajo no puede recuperarse a través de la depreciación y amortización, dado su naturaleza la circulante, pero puede resarcirse en su totalidad a la finalización. Y en alguna parte de la práctica vamos a ver cómo este capital de trabajo utilizado aquí y un margen todavía de capital utilizado aquí se puede recuperar más adelante. A eso ya su recuperación de capital de trabajo. En su caso. ¿Qué aspectos más nos faltaría? Ah, simplemente reiterando lo anterior. Inversiones en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y un tamaño determinados. Inversiones en capital de trabajo. Para determinar el monto de capital de trabajo es necesario determinar la disponibilidad de recursos para la adquisición de materia prima. Usted tiene que saber cuánto va a ser el volumen de materia prima. Además, debe cubrir los costos de operación durante el tiempo que dure el proceso de producción, cubrir los costos de comercialización, considerar el tiempo y la demora y la recuperación de los fondos que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Puntos adicionales para el capital de trabajo. La inversión en activos fijos se financian con créditos a mediano y largo plazo. Nos está acercando al concepto de financiamiento, pero hay que ver de qué trata. La inversión en activos fijos, ya sabemos a qué se refieren activos fijos, se financian con créditos a mediano y largo plazo. Y en algunos casos a corto plazo. ¿No? Aunque aquí dice no son a créditos a corto, pero sí se da también a corto plazo. Ello significaría que el proyecto transite por serie de dificultades financieras ante la cuantía de la deuda. O sea, hay que tener mucho cuidado en el plan financiero, del cual serán tratados en forma práctica en la siguiente clase. El capital del trabajo se financia con créditos a corto plazo, preferentemente está rescatado, preferentemente a corto plazo, tanto en efectivo como a través de créditos de proveedores. La correcta determinación del monto a invertir en el capital de trabajo tiene como propósito permitir al ejecutivo financiero anticipar si se requiere un financiamiento adicional y el momento en que será requerido. Si bien no implicará un desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se considera también como un egreso en el momento cero, ya que deberá ser disponible para el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. Los gastos de puesta en marcha permiten realizar el arranque del proyecto en forma completa y efectiva. De este concepto yo me acuerdo que lo hemos tratado al inicio del curso todavía, las etapas del proyecto, y una de las etapas es la puesta en marcha. Y esa etapa de la puesta en marcha significa gastos. Implementar la puesta en marcha significa gastos. De ahí que dice aquí el párrafo, ¿no? Los gastos de puesta en marcha permiten realizar el arranque del proyecto en forma completa y efectiva. Algunos rubros que corresponden a la cuenta gastos de puesta en marcha. ¿No? Por ejemplo, se puede hacer desembolsos, inversiones para la publicidad, utilizando esta herramienta que tiene llegada, ¿no?, a todas las partes, marketing digital, ¿no? Requiere una inversión para su implementación. Otros desembolsos pueden ser para ajustes operacionales, para pruebas incluso, gastos de iniciación, pequeños gastos que
tiene que ver con la construcción de la empresa, es una pequeña inversión que se debe hacer. Otros tipos de procesos administrativos, permisos, que forman parte, ojo, que forman parte de la cuenta, pues te marcha. ¿Ya? Especialmente estos últimos, gastos legales, notariales, administrativos, eso, dentro del rubro de la cuesta marcha. Respecto a los métodos, hay varios métodos, los cuales posiblemente lo han estudiado. Por ejemplo, aquí está el método del periodo de desfase. Tres lo conocemos, ¿no? Método del periodo de desfase. Permite calcular la inversión necesaria para el capital del trabajo que debe financiarse desde el instante que se adquieren los insumos hasta el momento en que se recupere el capital invertido. La fórmula, capital del trabajo igual costo total del año sobre 360 días por número de días de ciclo productivo. Aquí vamos a tener una exigencia. Incluso hay información que no corresponde a este capítulo de las inversiones, pero que está en otro capítulo. O sea, tenemos que traer información del costo total anual de la parte de presupuesto de egresos. Y solo conociendo ese valor recién podemos calcular este capital de trabajo. ¿No? O sea, como digo, hay algunos datos que deben venir de otros capítulos. Deben venir de otros capítulos. El método de déficit acumulado. ¿No? Este es otro método bastante sencillo. Es el periodo de desfase. Es un método que usted puede utilizar o, en su defecto, puede utilizar el método del déficit acumulado máximo. Aquí un ejemplo bien concreto, ¿no? Año 0, 5 años. Ingresos, dice que en este caso de este proyecto, los ingresos recién se generan desde el año 3. Los egresos van a correr desde el año 1, 2, 3, sucesivamente. Hacen un cálculo del saldo, diferencia de ingresos menos egresos, 0 menos 50 menos 50, 0 menos 45 menos 45, 30 menos 40 menos 10, 30 menos 7, 60 menos 40, prácticamente un cálculo. Y aquí hacen un acumulado. 0, se mantiene este 0, este 50 se mantiene, pero si usted suma menos 50 más menos 45, menos 95. Siguiente, menos 95 más menos 10, menos 105. Menos 105 menos 7, 100, menos 112. Y así sucesivamente. ¿No? Y fíjense, en este caso, en la parte inferior se calcula el capital del trabajo. ¿Cuál es el mayor monto que se va a requerir? Claro que está aquí en signos negativos. ¿Cuál es el mayor monto? Entre 50, 95 y 105. Por tanto, el mayor monto requerido es de 112. Por eso aparece aquí 112. 112. Ya, este valorcito. Y en la fila de acumulado, simplemente una operación algebraica. 112 menos 50. 112 positivo ya. Menos 50, 62. ¿No? 62 menos 45, 17. Y así, sucesivamente. Este es el trabajo, perdón, el capital del trabajo, tanto para el año 0, miren, para el año, voy a cambiar de otro color, depende, para el año 0, y para, miren, capital del trabajo que todavía se requiere para el año 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Se puede presentar esta, no siempre entonces, se puede presentar esta figura. ¿Por qué? Es que los ingresos empiezan desde, no necesariamente desde el año 1. Si empezara desde año 1, 2, 3, la situación sería diferente. Pero, ¿a dónde voy? Que esta partecita hay que tomar muy en cuenta. Según este método, esta última fila es el cálculo del capital de trabajo. Tanto monto en el año 0, tanto monto en el año 1, 2, en el año 4 no tenemos nada, en el año 5. Esta parte. Es el método del déficit acumulado. Tendrá que revisar vuestros apuntes respecto. Hay otro método que se llama también método del periodo de desfase, que también es muy interesante. Algunos lo pueden usar. O sea, hasta aquí hay 3 métodos. Usted elige cuál. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Una cuestión.
Además de las inversiones en capital de trabajo, hay que tener en cuenta que se pueden hacer inversiones durante la operación del proyecto. Les he dicho hace un rato, ¿no? De repente, por sus propias necesidades del proyecto, considerando que su periodo es de 1 a 10 años, de repente en el año 5 se va a comprar un nuevo equipo para reemplazarlo, uno que ya ha vencido en términos de su vida útil. Por tanto, habría que hacer una reinversión en el año 5. ¿De qué monto? Depende del equipo. Pero ese movimiento, ¿qué significa? Que se incorpora un nuevo activo, pero la empresa tiene que vender ese equipo obsoleto. Y esa venta de ese equipo obsoleto va a constituir un ingreso para el proyecto, ¿no? Esto es muy importante hacerlo. Y una parte más, cronograma de inversiones. Mejor muestro el gráfico. Este es un modelito de cómo se hace el cronograma de inversiones. En la parte de la izquierda están los conceptos cuentas y aquí en la parte superior están dos etapas, la inversión o ejecución y en el año o el periodo operacional. Las inversiones fijas dependen qué año se va a hacer. Aquí, por ejemplo, es muy largo, extenso el periodo de ejecución. ¿Sí? No solamente aparece el periodo cero, aparece -1, 0. ¿Por qué? Porque hay grandes proyectos pues, cuya inversión se van a hacer en 2, 3, 4, 5 años o más años incluso. ¿Ya? En cambio, nosotros estamos pensando que es un pequeño proyecto solamente en el periodo cero. Bien, otros proyectos de mediana y gran magnitud, seguramente el periodo de inversión no solamente va a ser un año cero, sino a la izquierda, -1, -2, -4, -5. ¿Ya? Y en la etapa operacional, ahí sí se colocan, aquí sí se colocan el número de años. Si son 10 años, 1, 2, 3, 4, 10 años. Ahora, ¿qué pueden ver en este gráfico? El calendario simplemente nos tiene que decir cómo se van a distribuir las inversiones fijas. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo se van a distribuir las inversiones fijas? Puede que haya alguna reinversión. Posiblemente sea en el año 5. ¿Cierto? Y el capital de trabajo también, en qué momento se ha elaborado el capital de trabajo, digamos aquí, ¿no? Siempre y cuando que sea de un solo año. Pero de repente el periodo es de varios años, en todo caso el periodo, el cálculo del capital de trabajo va a indicar también otros años. Bueno, aquí faltan solamente las cantidades monetarias, los cuales serán advertidos o vistos por ustedes cuando veamos la cuestión práctica. El tiempo era muy corto. Miren algún ejemplo. Esto es lo que tenemos que hacer. Si tienen la información fija, inversión fija tangible, cuánto cuesta terreno, cuánto cuesta obras civiles, cuánto cuesta. Pero que estoy indicando que estos datos ya vienen del estudio de ingeniería. Dice total inversión fija. Intangible en otra cuenta. Aquí están valorizados monetariamente. Y finalmente, capital de trabajo. Y al final, inversión total. Inversión total, dice. Inversión total. 52.900. Aquí está. 1. Más intangible, 12.200. Más capital de trabajo. 6.000, por un lado, 2.1. Y 2.2, 42.000. Aquí está, 26.000. 26.850 más 42.000. La inversión total de este proyecto sería 133.950 dólares o miles de dólares. ¿No? Estamos sumando los subtotales de los tres componentes. ¿No? ¿Está claro hasta aquí? Se les va a enviar un archivo de resumen. No será todo lo que he explicado porque para eso tienen las copias. Textos que se les ha enviado también. Eso será ya en horas de la noche, en horas de la noche. Por ahora terminamos nuestra clase. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo no sé, cuídese. Sí, profe, gracias. Hasta pronto, hasta pronto.